Tardes. Nuestro equipo consultoría está integrado por Sarita Valencia Martínez, su servidora y Susana Blancarte Portillo, quienes presentamos la investigación más llamada Aplicación del método científico para el análisis y diseño de técnicas de recursos humanos en la empresa de caso MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento. El objetivo es analizar bajo un enfoque científico las necesidades organizacionales de la empresa para proponer técnicas de recursos humanos que optimicen su estructura y fortalezcan su operación y favorezcan su crecimiento sostenible. Adelante. Ok, en esta parte se presenta el análisis de estudio de la empresa MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento bajo el modelo científico de identificar cómo transforma desde la observación de la realidad de la organización en decisiones estratégicas de recursos humanos y mejora continua. Se parte desde la observación directa y la entrevista realizada al director de la empresa, en base a los instrumentos de recolección de información que nos permitieron identificar algunas variables críticas del sistema organizacional. El contexto evidencia un crecimiento acelerado del sector del giro de esta empresa, que es el sector eléctrico y fotovoltaico, que incrementa la demanda de proyectos y la precisión sobre el personal técnico adecuado. A partir de ello se identifica una brecha entre la capacidad operativa y la demanda del mercado. Reflejado esto en saturación de trabajo, simultaneidad de obras. El análisis se sustenta bajo los modelos de Noé, Puchol y Kirchner y se integra con técnicas como decisiones informales, Delphi, extrapolación, factores presupuestales y modelos computacionales, logrando así una visión empírica, comparativa y prospectiva. Finalmente, destacan los beneficios de que va a obtener el empresario en cuanto a la mitigación de riesgos, la certeza financiera a la que se puede llegar y la escalabilidad. En cuanto al contexto organizacional, MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento es una microempresa mexicana con más de 15 años de experiencia en proyectos eléctricos, industriales, comerciales y residenciales, así como en sistemas fotovoltaicos. Actualmente opera con una estructura reducida de aproximadamente 10 empleados permanentes, complementando con personal temporal por proyectos. Adicional, se observa una alta rotación indirecta del capital humano debido a procesos de capacitación que no siempre se traducen en la permanencia del personal, lo que genera pues esta pérdida de conocimiento operativo y refuerza la dependencia de contratación recurrente. Esto pues genera un modelo organizacional flexible, pero también muy vulnerable ante la variación de disponibilidad de mano de obra especializada. En cuanto al planteamiento del problema, el problema central se define como la brecha entre la demanda comercial y la capacidad operativa en MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento. El principal factor es la insuficiencia de personal técnico especializado que se agrava con la ejecución de manera simultánea de varios proyectos, generando esto pues sobrecargas, cuellos de botella y dependencia del personal clave, capacitado y estratégico. A esto se suma una condición estructural que es la capacitación. No siempre se traduce en permanencia de personal, aunque se invierte en capacitación pues lamentablemente muchas veces hay fuga de estas personas, lo que esto pues provoca una rotación de capital humano y pues pérdida del conocimiento de las personas que manejan la operación. Desde el análisis se concluye que el límite de crecimiento no está en el mercado, sino en la capacidad interna de la empresa para gestionar, desarrollar y retener el talento calificado. En cuanto a los beneficios estratégicos que el empresario obtiene de esta investigación,
es que la formalización metodológica para la empresa MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento permite transitar a la intuición operativa hacia una certeza estratégica en la toma de decisiones por parte del director general. En términos aplicados, se identifican 3 beneficios clave. El primero, la mitigación de riesgos. Al sustituir la contratación reactiva por emergencia, en cambio, por un modelo de reclutamiento planificado y preventivo alineado a la demanda de proyectos, pues esto mitiga los riesgos de contratar a personas que no son adecuadas. En segundo lugar, la optimización financiera, al permitir controlar y anticipar el impacto de costo de la nómina, la cual en este caso de estudio, pues vamos a ver más adelante cómo representa el 25 al 30% del costo total del proyecto, mejorando así pues la viabilidad económica teniendo por antecedente este tipo de información. Y finalmente, la escalabilidad del negocio mediante la construcción de una estructura organizacional más funcional y especializada en MB Instalaciones, lo que esto va a reducir la dependencia de la microgestión y le fortalece la capacidad de crecimiento sostenido. En cuanto a la primera técnica que analizamos, pues esta se fundamenta principalmente en el juicio experto como línea base de análisis en MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento. Se realizó una consulta mediante una entrevista estructurada al director general, el ingeniero Carlos Javier Martínez Valenzuela, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el giro, y esto permitió validar el diagnóstico desde la experiencia operativa. Como hallazgo clave, se identifica que la principal restricción no es la demanda, sino la escasez de técnicos calificados. Esto en consecuencia, pues se define la necesidad de perfiles técnicos multifuncionales y la incorporación inmediata de al menos 2 técnicos para estabilizar la operación y reducir la presión que existe actualmente en la obra. En cuanto a la técnica Delphi, esta técnica se desarrolla mediante, va orientada a la construcción de escenarios prospectivos para MB Instalaciones Eléctricas, definiendo un periodo de 5 años, de 2025 a 2030. El consenso de expertos proyecta un crecimiento de la plantilla de alrededor de un 30 a un 40%, que equivale alrededor de 3 a 4 colaboradores adicionales a los que ya se tienen, como respuesta a su expansión operativa. Se identifican además algunas brechas de capacitación en cuanto a seguridad industrial y sistemas fotovoltaicos, ¿no? Porque sistemas fotovoltaicos es algo que recientemente se adquirió dentro de la empresa. Y esto pues tiene un impacto directo en la eficiencia y en la reducción de riesgos. Finalmente, se recomienda la creación de una gerencia de operaciones para institucionalizar estos procesos. ¿Okay? Ahora sigue mi compañera Isis para el resto de la información. Gracias, Sarita. Ahora sí, Adán. Ahora continuamos con la técnica 3, que es la exploración e indexación. Extraexploración, perdón. Esta técnica se basa en la extrapolación, e indexación del comportamiento histórico de MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento, utilizando su trayectoria de crecimiento como variable predictiva. El análisis muestra un crecimiento de 3 a 10 colaboradores en 5 años, equivalente a una expansión superior al 200%, impulsada por la diversificación hacia proyectos fotovoltaicos, como acaba de mencionar Sarita, pues que son nuevos en la empresa. A partir de ellos se proyecta en un horizonte de 2 a 3 años el que la empresa alcance entre 3 y 14 colaboradores, en un horizonte de 5 años entre 15 y 17, y orientados a la consolidación operativa y especialización técnica. Adelante con la 4. Gracias, Sarita.
Ahora vamos con la técnica 4, factores presupuestales y nuevas operaciones. Esta técnica integra el análisis de factores presupuestales como sustento de la expansión en MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento. La asignación del 25% al 30% del costo de proyecto a nómina permite viabilizar la contratación planificada y asegurar la sostenibilidad financiera. Se identifica además nuevas líneas de operación como la distribución de material eléctrico y equipos fotovoltaicos que diversifican ingresos y reduce la dependencia del servicio de instalaciones. Y finalmente se prioriza la inversión en el técnico electricista, perdón, y el el supervisor de proyectos por su impacto directo en la eficiencia y control operativo. Adelante, Rita. Ahora vamos con los modelos de computación y transformación digital. Esta dimensión analiza la incorporación de modelos de computación como eje de transformación digital en instalaciones eléctricas de mantenimiento, con impacto en la gestión de recursos humanos. El diagnóstico evidencia un proceso operativo aún manual y presencial, con uso limitado de herramientas como Office, AutoCAD y lo que reduce a la trazabilidad y el control de proyectos. Ante ello, se identifica la necesidad de automatizar procesos clave como inventarios, reportes y mantenimiento, fortaleciendo la toma de decisiones en tiempo real. En consecuencia, los perfiles futuros deben incorporar competencias digitales especializadas como requisitos estructurales del capital humano. Adelante. Sí, gracias, Alta. Ahora, con la matriz estratégica de necesidades de personal, esta matriz sintetiza el plan de inversión en el capital humano, nueve instalaciones eléctricas y mantenimiento, alineando necesidades operativas con la estrategia de crecimiento. Se prioriza la incorporación de un técnico electricista, un supervisor de proyectos y especialista fotovoltaico como puestos de alta prioridad por su impacto directo en la operación. Como soporte se incluye un coordinador de ventas y personal con habilidades digitales de prioridad media. En conjunto, podemos ver que claramente como la matriz permite alinear esa estructura de talento con las exigencias reales de expansión y transformación de la empresa. Aquí podemos ver en el comparativo de técnicas aplicadas. Este es un conjunto de técnicas aplicadas que construyen una visión integral del capital humano en MB instalaciones eléctricas y mantenimiento. Las decisiones informales aportan un diagnóstico experto inmediato, identificando la escasez de técnicos como limitante principal, como se mencionó en las primeras diapositivas, ¿no? Habíamos estado mencionando. El método Delphi, como comentó Sarita, incorpora una visión, por así decirlo, prospectiva del crecimiento y la necesidad de formalización organizacional, es lo correcto. Y la exploración en la técnica 3, indexación, valida la tendencia histórica de expansión, mientras los factores presupuestales aseguran la viabilidad financiera y de los modelos de computación y evidencia la necesidad de la transformación digital, ¿no? En conjunto, las técnicas convergen en un mismo resultado, el capital humano como eje estratégico del crecimiento sostenible. Y pues en conclusión central, se establece que hay instalaciones eléctricas y mantenimiento, el talento... Me toca a mí. Perdón. Perdón.
Bueno, en conclusión, central, vamos a establecer que MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento, su talento es la principal ventaja competitiva sostenible. Aunque el sector ofrece oportunidades en energías renovables, el crecimiento depende de la capacidad interna para estructurar y gestionar a su capital humano. En ese sentido, la gestión del talento deja de ser un soporte operativo y se consolida con un factor crítico de supervivencia y expansión empresarial. El principal desafío para MB es convertir el conocimiento y experiencia acumulados por su fundador en procesos, estructuras y competencias compartidas para toda la organización, permitiendo así un crecimiento ordenado y sostenible a largo plazo. En cuanto a las referencias utilizadas a lo largo de la investigación, se sustentan actores clave en el tema de administración de recursos humanos y gestión de proyectos, como lo es Kirchner, Noé, Puchol, Robbins y Kohler y Palacios. En conjunto, estas fuentes nos proporcionaban el soporte teórico necesario para diseñar y aplicar el análisis que se hizo a MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento. Pues muchas gracias por su atención y el tiempo dedicado a la revisión de esta investigación. Gracias. Gracias.